Vámonos ahora a otros temas que tienen que ver con la pronta vacunación contra el coronavirus, es lo que se viene anunciando por parte del gobierno, pero ayer la ministra de Salud, Pilar Macetti, alertaba de que la segunda ola es un riesgo real. Ella explicó también el plan de seguridad, el plan de prevención de una segunda ola elaborada por su sector. Recordemos que el día de ayer estuvo presente en la Comisión COVID del Congreso. Ahora, respecto a las vacunaciones, ella ha descartado que se vayan a aplicar el día de las elecciones. Sobre esto y más vamos a conversar con el médico infectólogo Juan Villena, ya lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Doctor Villena, ¿me escucha? A ver, vamos a tratar de conectarnos nuevamente con el doctor Juan Villena para hablar sobre este tema. La ministra de Salud ha dicho que lo de la segunda ola no es una ficción, es algo que va a ocurrir. Y ya la escuchábamos en semanas anteriores indicar que esto va a darse a fines de diciembre y que se va a sentir un rebrote a inicios del próximo año, para lo cual viene exhortando que no haya un relajamiento en las medidas de protección, que sigamos aplicando las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un virus entre nosotros todavía. Si bien es cierto, se han realizado negociaciones con algunos laboratorios para la llegada de la vacuna, pero todavía falta mucho trecho por recorrer para garantizar que primero lleguen al país, que se puedan lograr las condiciones y las garantías para que éstas puedan permanecer y se distribuya hasta el último rincón del Perú. Lo cierto es que el Ejecutivo ha adelantado que para el primer trimestre del próximo año se estaría vacunando a más de 24 millones de personas. Pero ayer escuchábamos al decano del Colegio Médico indicar que, según su pronóstico, hasta abril se vacunaría solamente a 1 millón, por lo cual considera que es imposible que se pueda vacunar a 24 millones de peruanos hasta el primer trimestre del 2021. Bueno, ¿será esto así o qué pasará en los próximos meses? Doctor Villena, buenos días. Parece que tenemos inconvenientes para poder conectarnos con el doctor Villena. Siempre es interesante conversar con él y analizar este tema del coronavirus. En su experiencia nos ha comentado en más de una oportunidad la necesidad que tenemos todos los peruanos de convivir con el virus, pero sobre todo la necesidad que tenemos de protegernos nosotros mismos. Es lo único que nos va a salvar por el momento. Se habla mucho de la milagrosa vacuna, pero mientras no la tengamos, la responsabilidad es de cada uno, de protegerse, de cuidarse, de mantener vivos los protocolos y aprender a convivir con ellos. Doctor Villena, ¿me escucha? Sí, Catherine, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Disculpe por los inconvenientes en la conexión. Bueno, le comentaba en inicio lo último que dijo la ministra Macetti. Ella ha garantizado que la segunda ola es pues un riesgo real. Y esto imagino que también lo debe haber dicho porque hay muchas personas que ante el descenso de las muertes por el COVID-19 han presentado cierto relajamiento en las medidas de protección. ¿Cuál es su comentario al respecto? Y bueno, sí, yo creo que han sucedido dos cuestiones reales. La gente está confiando un poco más porque piensa que ya se fue el virus. Y por otro lado, el momento es muy complicado, Catherine. Navidad, hay necesidad de tener recursos humanos económicos, ¿no es cierto? Y entonces la gente sale a trabajar como sea porque ha estado mucho tiempo sin producir. Y esto es que es difícil seguir manteniendo a la población en casa sin producir y sin trabajar, etcétera, ¿no es cierto? Quiero decirle entonces que hay dos condiciones fundamentales. Uno, la necesidad ya casi obligada, y lo peor de todo, porque estamos en Navidad, es el momento en el que más dinero pueden obtener muchísima gente, como usted sabe, la campaña de Navidad es única, y entonces hay esa necesidad. Y por otro lado, la creencia real de que quizás el virus ya no les va a tocar, no les va a pasar. Lógicamente aquí está primando el tema económico. Eso es indudable. Y yo repetidamente decía, la ola va a depender del comportamiento
individual, el comportamiento de las personas, porque cuanto más se cuiden, olita, menos se cuiden, olón. En buena cuenta, eso es real, porque también ha sucedido en otros lugares del planeta, ¿no es cierto? No somos un país aislado, el virus no se comporta con nosotros de manera diferente, el virus exige pasar de una persona a otra para seguir vivo, porque quiere vivir, no quiere matar gente. Y mientras no tenga a quien infectar el virus, va a dar la impresión que ya no está. Pero apenas pueda pasar de uno a otro a quienes no ha infectado anteriormente, va a recrudecer el tema, porque muchísima gente, lógicamente, ya tuvo la infección. Entonces, ese sector importante de susceptibles. Ya, exactamente. Hay una población susceptible y otra ya no. Entonces, la famosa vacuna natural, ¿no es cierto? Que cuando es amplia, cuando la población es grande, es lo que llamamos la vacunación de rebaño. Pero en cualquier caso, esta vacunación natural está ya, pero porque ya pasó la infección inicial, ya pasó probablemente asintomática una gran parte de la población, y otra con un cuadro clínico que no generó fallecimiento en esas personas. Entonces sí, es real que hay una sección grande del Perú que ya no tendrá enfermedad nuevamente. Y en algunas regiones mucho mayor la intensidad de gente infectada, o sea, la prevalencia, y en otras menor, y veremos esa diferencia de ola. En algunas regiones más grande, en otras mucho más pequeña. Exacto, y justamente como usted bien lo ha dicho, muchas personas creen que el virus ya no existe, ¿no? Estamos entrando estamos a puertas de la Navidad, y como es ya costumbre en estas fechas, muchas familias se reúnen en grupos numerosos sin tomar las consideraciones del caso. Se continúa trabajando en la reactivación económica en su fase 4 y ya van a empezar a abrir los cines, teatros, gimnasios, y todo esto hace pensar a mucha gente que ya lo peor ya pasó, cuando en realidad podríamos estar a puertas de que ocurra un escenario igual o peor que en la primera ola. Entonces, ante esta situación, como usted bien lo ha dicho, la responsabilidad individual es básica, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos enfrentándonos a un virus letal que todavía no tiene cura, todavía no tenemos una vacuna. Ahora, el presidente Sagasti ha dicho, si todo sale bien, a fines de diciembre tendríamos el primer lote de vacunas. ¿Hay garantías para que todo salga bien y realmente lleguen ahorita nomás a unos días? Catherine, así llegue, ¿no? Y hoy la vacuna no es para la población general. O sea, no tiene ningún significado las 50.000, 100.000 dosis que van a llegar para un grupo selecto, que lógicamente es el primero que tiene que ser vacunado. O sea, no se trata de estar, caramba, ya llega la vacuna, entonces no hay problema. No, la vacuna no va a llegar todavía. O sea, eso va a demorar mucho más de lo que estamos pensando para la población general. Grupos selectos serán vacunados y otros todavía no. Entonces, bueno, la palabra selectos quizás no está bien dicha, sino debería decir grupos de riesgo, mejor para que no se interprete mal, ¿no es cierto? Los grupos de riesgo serán los primeros en ser vacunados. Y entonces, ¿qué sucede? No pensemos y ya llega. Alguna gente inclusive estará pensando que ya llega la vacuna y yo compro, yo pago lo que sea. No va a estar a la venta, o sea, es un tema de salud pública en que el gobierno va a vacunar a las personas sin pensar en que la gente pueda comprarse su vacuna. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo real es que si no nos seguimos cuidando, y que es importante que ustedes todo el día lo digan por todos los medios de comunicación, porque acabamos de señalar, la necesidad hace que mucha gente ponga en segundo plano el tema de salud. Ahora, hay que tener en cuenta algo, doctor. Sabiendo que se puede infectar, corren el riesgo por meter algo más. Eso es lo que sucede.
Ahora, doctor Villena, hay que considerar y hay que poner a la gente en lo que realmente está pasando, ¿no? El Perú solo ha firmado la adquisición de casi 23 millones de dosis de vacunas, cuando se viene garantizando que se va a vacunar a más de 24 millones para el primer trimestre del próximo año. La firma está con Pfizer por 9.9 millones de dosis y otra con COVAX Facility con 13 millones más, es decir, se garantizaría la vacunación de al menos 11 millones de peruanos, entendiendo que es una doble dosis, ¿no? Entonces, con otros laboratorios hablan que todavía están en proceso de negociación y ese proceso de negociación justamente toma tiempo. Entonces, en cristiano, en términos reales, la verdad es que no hay ni siquiera garantías de que se pueda vacunar antes del 11 de abril. ¿O cree usted que sí va a ser posible? Porque se ha hablado de una cifra importante, si bien es cierto, no es el total de la población en el Perú, pero se habla de 4 millones de vacunados hasta abril. Sí, pero es que recuerde algo, ¿qué cantidad de gente podemos vacunar cada día? Y eso nos da una pauta de cuán urgente es tener 5, 10, 30 millones de dosis. ¿Dónde vamos a almacenarla? Es otra condición sumamente importante. Por darle un ejemplo elemental, si vacunamos 50.000 personas diarias, hemos perdido la comunicación con el doctor Villena. Bueno.